Bueno, atención, vamos a continuar esta mañana informativa con un tema que se está discutiendo de manera muy profunda en la Argentina, la ley de glaciares. Tiene que ser modificada según el Ejecutivo Nacional, eso pretende el presidente Javier Milei, pensando en términos económicos en las zonas productivas y sobre todo en la minería en zonas de glaciares. Bueno, esa ley ya tiene media sanción del Senado, en diputados se está discutiendo en comisiones y hay muchos especialistas que están dando su opinión y están explicándole a los legisladores, las consecuencias de aprobar una ley con los cambios que pretende el Ejecutivo Nacional. Estamos en línea con Andrés Napoli, él es director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Andrés, te saludamos. Buena mañana, gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, y Gracias. consultarte esto, yo sé que estuviste exponiendo allí y tenés, razones también desde el ámbito más científico sobre cuáles podrían ser las consecuencias de estos cambios a una ley que se discutió mucho en la Argentina en su momento. Sí, efectivamente, la ley de glaciares es del año 2010. En su momento fue muy discutida, se discutió durante más de un año. Inclusive hasta tuvo que aprobarse 2 veces porque tuvo un veto de la expresidenta Cristina Kirchner. Fue una ley que yo la denomino como transversal, porque que fue un poco el derrotero que han tenido las leyes ambientales que salieron del Congreso, en donde no fueron producto de un solo bloque político, sino fue un acuerdo generalizado. Y se sancionó por dos temas fundamentalmente. Primero, por la presión que existe sobre los glaciares en la cuestión del cambio climático, ¿no? Que eso, Claro. lejos de disminuir, ha aumentado sustantivamente. Y por el otro lado, porque había muchísima actividad minera digamos, en glaciares sin mucho control y estaban generando bastantes consecuencias, bastante graves consecuencias, y había que regular ese proceso. Ujú. Y eso dio lugar a la sanción de la ley de glaciares en su momento. A ver, Esa es una ley, además que, sí, perdón, es una ley que protege el agua fundamentalmente. Cuando hablemos de esto, siempre cuando hablamos de ley de glaciares se habla de minería. En realidad, primero hay que hablar del agua, porque es claro. básicamente lo que protege la ley, Bueno, el agua. sobre eso Y me después quería de detener, eso, Andrés. No, digo, sí. para explicar un poco qué es lo que se está discutiendo acá, porque si no parecería que se trata, de simplemente pensar sistemas productivos, pero digo, el perjuicio más grave es a la cantidad de agua que se utiliza en los procesos productivos y concretamente los glaciares lo que hacen es proteger, fuentes de agua potable naturales históricas. Es así, los glaciares son diques grandes, chicos, medianos, que están como suspendidos en la montaña, en la alta montaña. Estamos hablando entonces, para ser en claro, tenemos glaciares, que son esos que están mostrando en la foto, que son los que Sí. tienen nieve recristalizada en su superficie, pero después tienen una zona que lo entorna y una zona que está digamos, en la cercanía de los glaciares, que se llama zona periglacial. Ahí Mm. conviven un montón de geoformas, pero ¿cuál es la importancia de esas geoformas? Esas geoformas tienen agua retenida fundamentalmente en forma de hielo. Y esos glaciares se vuelven muy importantes, sobre todo en las zonas áridas. Cuando hablamos de zonas áridas de los Andes, hablamos de Mendoza hacia el norte. Y ahí es donde está la cuestión crítica. Los glaciares, digamos, proveen muchísima agua, digamos, en momentos hasta el 50% de los caudales del río provienen de los ríos, provienen de los glaciares, y los glaciares hoy alimentan 36 cuencas en la Argentina y más de 1.800 localidades. Así que vean la importancia del agua Ujú. allí. Andrés, la minería en este caso, ¿qué le hace a los glaciares? ¿Contamina las fuentes de agua o directamente es el uso intensivo de ese recurso natural? Sí, buena pregunta. La minería, como se realiza hoy, la megaminería, lo que hace son tres o cuatro cosas. En primer lugar, no puede convivir con el glaciar en forma como está en la actualidad, porque lo que tiene que hacer, el mineral está por debajo de la roca, está por debajo de la masa de hielo. Entonces lo que hay que hacer es volarlo con dinamita, abrir la montaña, destriparla, como le llamamos Claro. habitualmente, para llegar a la veta del mineral que está. Ni siquiera es una veta rica, es una veta que está diluida o está concentrada con las piedras, y ahí hay que Ujú. separarla. ¿Con qué la separan? Con líquidos químicos como el cianuro, por ejemplo, separan roca de mineral. Y a partir de ahí, bueno, ese es un primer elemento. Y el segundo elemento es que utilizan toda el agua que está en la zona primero a través de un ciclo cerrado. Esa agua, por supuesto, que es muy escasa en la zona, primero la utilizan a minera y después se libera hacia otros usos aguas abajo, como puede ser el consumo, la agricultura, etcétera. Por lo cual la cuestión viene bien contradictoria. Son altos impactos la minería de alta montaña y mega minería que se realiza para este tipo de explotación. Ujú, ujú. Em,
En el estado de situación en el que está la discusión hoy, digamos, parecería que las posiciones son irreconciliables entre tener un sistema productivo más extensivo de la minería y de la mega minería y la protección de los glaciares. ¿Crees que puede haber un punto medio, acercar posiciones o directamente no? Digamos, ¿cómo ves esta discusión en el Congreso? Porque digo, ya tiene media sanción en el Senado y es una discusión vigente en diputados. Sí, tal cual está planteado el proyecto, nosotros creemos que cómo está planteado el proyecto, de ninguna manera, porque es un proyecto que tiene varios problemas importantes. Primero, es un proyecto que altera la Constitución. La Constitución, digamos, digamos, hay violación de la Constitución muy fuertemente porque se alteran las competencias. En segundo lugar, es un proyecto regresivo porque en vez de proteger más o igual, protege mucho menos. Y entonces ahí tenemos dos elementos centrales. Nosotros siempre decimos que la ley de glaciares puede ser revisada como cualquier ley, pero lo que debería hacer es revisarse en aquellos temas en los que no funcionó. Por ejemplo, es posible y es necesario revisar y actualizar el Inventario Nacional de Glaciares, pero las propias autoridades nos están diciendo que no tienen recursos para darle al Instituto Nacional de Glaciología para que revise y rearme de alguna forma el Inventario Nacional de Glaciares, o para ayudar a las provincias a controlar mejor. Todos esos elementos se pueden modificar o se pueden alterar en la ley, pero el proyecto como está lo que busca es achicar la protección para liberarlo a la producción minera, y eso es totalmente contradictorio con la protección de glaciares. Bueno, la escuchaba a Flavia Rollón en declaraciones recientes. Ella estuvo a cargo del área de energía a nivel nacional en gestiones anteriores y ahora está, bueno, a favor de esta ley. Y ella dice eso, bueno, con estas modificaciones lo que se hace es aclarar cuáles están protegidas y cómo, qué áreas de agua y de glaciar están protegidas y cómo además, en lugar de tener un bloqueo total y que no se pueda utilizar nada. ¿Qué responden ustedes ante esto? Bueno, la afirmación la afirmación parece falsa, porque es una afirmación en primer lugar, que la ley no necesita aclaraciones, y si fuese necesarias las aclaraciones, no sería un proyecto de este tipo. Una ley aclaratoria es una ley que apenas dice algunos detalles que no se pudieron decir en la norma. Entonces hay un primer efecto ahí. Con la ley aclaratoria, como se la plantean, lo que no es que se busca aclararlo. ¿Saben lo que se busca? Es, como es una ley aclaratoria, se vuelve retroactiva en el tiempo, porque es como si no hubiera existido lo original. Entonces lo que buscan es legalizar aquellos proyectos ilegales de minería ilegal que han liberado hoy sobre los glaciares. Hay proyectos que han avanzado sobre glaciares que necesitan ser limpiados, y este es el elemento que se utiliza. Y en segundo lugar, el Inventario Nacional de Glaciares no es una foto estática. El Inventario Nacional de Glaciares se hizo, inventarió más de 16.000 glaciares, y lo que plantean ese inventario es que aquellos glaciares y periglaciares que están dentro del inventario son reserva estratégica de agua. Por lo cual lo que se busca hoy es flexibilizar ese inventario para que las provincias puedan liberar la producción donde crean que les corresponde. Y ahí es donde está la alteración constitucional. ¿Es una de las reservas de agua potable más importantes del mundo? Es una de las reservas de agua más importantes de nuestro país. Después del mundo se verá, digamos, es muy importante. Hoy en día, cuando yo siempre comento el caso que existe hoy, está vigente y abierto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso donde La Pampa le reclama a Mendoza por el caudal del río Atuel, porque retiene el caudal Mendoza. Y la respuesta de Mendoza en ese caso, y que fue tomado por la Corte para cuando dictó su fallo, es: miren, no le podemos entregar más agua a La Pampa porque los glaciares ya no tienen agua. Entonces, vean la situación. Estamos reconociendo que los glaciares están en problemas por el cambio climático, por la presión climática, y hoy en día estamos queriendo avanzar con la mega minería que va a producir muchísimo más presión en eso. Son los hechos que ellos mismos comentan. Bueno, Andrés, es interesantísimo lo que nos contás. Son discusiones muy difíciles. Yo recuerdo algo parecido como que pasaba en esta zona y en nuestra provincia y en Entre Ríos con las pasteras también. Son discusiones que son estratégicas a muy largo plazo. En lo corto, en lo inmediato, parece interesante la cuestión económica, pero después las consecuencias a largo plazo son graves, y me parece que eso tiene que estar en la discusión. Así que te agradecemos mucho el tiempo y la explicación. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Andrés Nápoles, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales.